Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Con nosotros Juan Hurtado Chagoya, profesor rural o de inicios rurales, y es activista del movimiento pedagógico mexicano, quien nos hablará si el maestro en el país es capaz o no de implementar la nueva escuela mexicana, si lo está haciendo, y hablaremos de un tema polémico, el de los libros. Profesor Juan. Buenos días, Samuel. Es un gusto estar aquí en su programa Mula de 6 a 6. Y bueno, tratar de expresar un poco lo que hemos ido haciendo en educación, porque ha sido un ejercicio de incidencia importante en el país. Nosotros formamos un movimiento en el 2005 que le llamamos la Red para la Transformación Educativa en Comunalidad. Estamos contando, ya casi vamos a tener 20 años. Este movimiento se forma, si ustedes lo hacen una relación, en la época del antropólogo Cárdenas Batel y con el licenciado Manuel Anguiano. Ahí tuvimos la oportunidad de encontrar un cobijo en esta idea que los dimos cuenta que se está haciendo en todo el país. En todo el país hay maestros interesados en poner en el escenario público sus prácticas pedagógicas, su hacer pedagógico, y de ahí que fuimos encontrando encuentros, visitando compañeros, no solamente en México, sino queremos decirle en América Latina. Nosotros cada 3 años estamos en algún país, en algún rincón de América Latina. Este agosto acabamos de venir de Argentina y así. En esa intención tuvimos la necesidad de juntarnos maestros que hablamos de pedagogía, de educación, de las prácticas de todo el país, porque ya estaban ahí hablándose esas expresiones. ¿Cuál fue el contexto de este movimiento? Naturalmente, la nueva escuela mexicana. Hoy, a partir del 2022, conocimos una nueva propuesta curricular que coincidía con todo lo que ya venía haciéndose el maestro, pero de manera parcial. Y entonces de ahí que tuvimos la oportunidad de tener una entrevista como en el mes de marzo, abril, con la maestra Leticia, la secretaria de Educación. Les pusimos esta idea de que había maestros que estaban interesados en aportar a la nueva escuela mexicana desde sus prácticas, desde la cotidianidad, ¿no? Que ya lo veníamos haciendo. Por eso nuestro lema es tejer, el lema de la red, el 2005, es tejer escuela-comunidad. Y si ven, esa es la nueva escuela mexicana. Es integrar la comunidad a la escuela. Ahorita lo podemos explicar un poco más adelante. Eso lo tenemos escrito en un libro del 2011, que son relatos pedagógicos de maestros, donde se expresa de manera muy clara esta idea de la nueva escuela mexicana, y por eso, Samuel, podemos decirle con toda la intención que nos adelantamos a la nueva escuela mexicana, que tampoco es nueva, ¿no? Veríamos que eso ya hay una experiencia ya en los años 1932 en Carapan, de Moisés Sáenz. A ver, el movimiento pedagógico mexicano es un conjunto de maestros, ¿sí? Sí, un conjunto de redes, colectivos e incluso instituciones que comparten experiencias pedagógicas y que incurren ahorita de manera muy directa en lo que es la nueva escuela mexicana. ¿Y cuál es el resultado de esa conjunción de experiencias pedagógicas? En estos momentos podemos decirles que hay resultados palpables, ¿no? Uno es recuperar la voz de los maestros, y la hemos recuperado a través de un planteamiento que le estamos llamando narrativas pedagógicas, ¿sí? Relatos, que el maestro escriba su experiencia. Por ejemplo, yo empecé hace muchos años allá, hacía 37 años, y entonces yo cuento lo que hago en un texto literario que expresa y hablo de la pedagogía. Este ejercicio que nosotros tenemos el primer texto en el 2011,
un texto que se llama Carapan, que yo se lo recomiendo, escrito en Moisés Sáenz, que es un relato pedagógico. Y de ahí, en estos momentos, en este instante, el director general de Educación Normal, que es un maestro michoacano, Julio Leiva, muy querido por nosotros, está en Argentina trabajando el proceso de los relatos pedagógicos, porque hoy todos los alumnos que están en las normales escriben relatos pedagógicos. Y en Michoacán vamos a tener 1000 relatos pedagógicos de maestros escribiendo. Esa es una aportación del movimiento pedagógico mexicano. Yo, en particular, yo viajo ahora a Zacatecas el sábado, vamos a trabajar sábado, domingo y lunes con maestros de Zacatecas sobre esta expresión o este dispositivo de contar lo que hacemos. Ahí ya está una aportación del movimiento pedagógico. ¿Y esto cómo aterriza en las escuelas, sobre todo en las aulas, en los alumnos? ¿Cómo sirve ahí? Muy claro. Un maestro que escribe es otro, inmediatamente, y usted lo sabe mejor que yo, son periodistas en el sentido, porque el ejercicio de escribir es un ejercicio de ordenar la idea, recoger la experiencia, y si este maestro es otro, se identifica, es otro en la práctica. Y este maestro va a ser capaz de comprender un ejercicio, un desafío que nos está planteando la nueva escuela mexicana, que es la famosa autonomía. Entonces, no puede haber un maestro con autonomía si no tiene un pensamiento crítico, si no es capaz de comprender su esencia de ser maestro. Y ahí sirve eso que tú dices. O sea, escribir es el dispositivo más importante para lograr identificarnos como maestros. De ahí que todos los alumnos que van a salir de las normales en 2 años, van en segundo, van a ser capaces de escribir. Y es un ejercicio de reflexión de mí como docente, de dónde estoy, cómo estoy parado, y naturalmente eso repercute en las escuelas, porque hoy sabemos qué está haciendo el maestro, porque es capaz de compartirlo, y entonces un maestro que hace este ejercicio se convierte en un agente público, en un autor, en un protagonista, y las escuelas se convierten en otro asunto. Digamos que en este movimiento pedagógico mexicano dejan a un lado la parte sindical, la parte de organización como tal, como magisterio, y se toma más en cuenta al individuo. A ver, simplemente es otro escenario. Nosotros lo que decimos, es como el médico que no sabe anatomía, pues, ¿a dónde va a parar? Acá nosotros somos pedagogos. Entonces nosotros tenemos que hablar de pedagogía. Y cuando hablamos de pedagogía, tenemos que hablar de política. O sea, la pedagogía es un sinónimo de política, en el sentido de que cuando yo soy un pedagogo es que sé lo que estoy haciendo, comprendo lo que estoy haciendo, desde la concepción de hombre que estoy planteando hasta el sentido didáctico de cómo lo voy a expresar. Ese es un desafío muy grande porque hoy nosotros venimos de un contexto donde no se hablaba de pedagogía. O sea, la pedagogía se dejó de hablar más o menos en los años 40, después menos, y naturalmente el neoliberalismo abandonó el concepto de la pedagogía o el sentido de la pedagogía. Los maestros podemos ser muy buenos para enseñar matemáticas o cosas de esas, pero ¿para qué? Y la pedagogía lo que nos dice es, ¿para qué hago eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene la educación? Bien, la cuestión está en si nosotros, por ejemplo, yo insistiría en la pregunta, es una cuestión independiente del sindicalismo, de magisterial, es decir, se toma más como individuo al maestro, como más su experiencia en sus relatos pedagógicos. Sí, ya te voy. Yo fui dirigente sindical, fundé la CENTE, estuve desde el primer comité seccional institucional y creemos que entonces el maestro tiene que expresar su práctica concretamente, ¿sí?, de lo que hago en ese momento, y por eso sí se debe separar lo sindical, porque el sindicato tiene un sentido cual, pues el asunto gremial, y que yo creo, y a ver si no me fusilan en eso, yo creo que ahí fue un problema cuando el sindicato quiere transitar a procesos pedagógicos formales, institucionales, y entonces empieza a constreñir las prácticas, porque tiene que responder a ciertos intereses, y acá no, acá, ¿qué es lo que está en juego? Es la práctica, el sentido del aprendizaje de los alumnos. Ok. Nos tenemos que ir a un corte para
adentrarnos en el segundo bloque, pero regresamos contigo para seguir platicando porque es interesante. Me llama la atención tu formación de profesor rural, que en aquellos tiempos, estamos hablando la década de los 80, a mediados, que te tocó ser profesor rural. Vamos a hablar de eso regresando. Estamos con el profesor Juan Hurtado Chagoya, quien es fundador, integrante, coordinador del Movimiento Pedagógico Mexicano en el país. De regreso con el profesor Juan Hurtado Chagoya, quien, repetimos, es fundador, integrante, coordinador del Movimiento Pedagógico Mexicano en el país y quien vamos a adentrarnos a su trayectoria. Él es maestro rural. Bueno, me refiero cuando fue que estuviste en el aula, ¿no? Sí, bueno, hablando de trayectoria, lo primero que hay que recordar es, yo tengo 37 años de servicio, ya 38, yo ingresé, salí a los 19 años de la Escuela Normal Urbana de aquí de Morelia. Entonces, en ese tiempo, pues salía uno casi muy joven, ¿no? Y nos mandaban pues a donde nos teníamos que ir, donde había lugar. A mí me tocó trabajar en un lugar que se llama el Naranjo de Sícuaro, municipio de La Huacana, que es ahí como una frontera entre Nueva Italia y Nuevo Urecho. La parte alta no hace tanto calor y bueno, llegamos ahí, había 3 años que no tenían maestro. O sea, cuando llegamos en ese momento eran 40 alumnos de primer año, o sea, ya y entonces alumnos que tenían desde 6 a 10, 12 años en esa escuela, 3 maestros, no había luz, no había agua, y entonces se enfrenta uno a un desafío. El primer desafío era echarnos un volado a ver a quién le tocaba dar primero, ¿no? Y aquí, cómo nos repartían los grupos. Y en ese proceso rural, que duró más o menos hasta el 2004, después de La Huacana pasé yo a Paindícuaro, en los mismos contextos, pues aprende uno a ser maestro en un desafío muy grande, cuando le toca a uno primer año. Y entonces, pues ahí es muy claro, ¿sabe leer o no sabe leer el alumno? Y cómo se enfrenta uno a convivir todos esos procesos comunitarios, que ya ve uno la convivencia con los campesinos, con las madres de familia desde diferentes contextos, y para mí fue una etapa muy importante de mi vida. Pero también me dijiste fuera de cámara que para llegar a tu escuela, el camino era... Había 3 caminos para llegar. Largo y sinuoso. Sí, claro. Hay un camino ahí por el Ciruelo. La Huacana es como a 2 kilómetros hasta el Ciruelo. Caminos son hacia el norte, pues hacia la sierra. Ahí ese es el más largo. Caminando son 5 horas. Pues recuerdo, era un 29 de septiembre y a las 4 de la tarde y no alcanzamos a llegar. Llegamos a un pueblo que se llama Guachirán y ahí dormimos, pues, empapados totalmente, pues nos sacaron el agua y ahí tuvimos que dormir. Había otro camino por la pastoría ahí del Chaos y hay otro camino por el Huaco, acá por Nueva Italia. Entonces, eran buenos tiempos como maestro y yo creo que eso... ¿La distancia cuánto? Varía. Acá era más corto por la pastoría, como unas 4 horas caminando. ¿A pie? A pie. Cuando uno venía ya le prestaban un caballo uno cuando hay y regresa. Otros eran los basquetbolistas. Veníamos a la Huacana a jugar a las 6 de la tarde básquetbol y a las 9 de la noche caminamos en la noche. No había ningún problema para caminar en ese tiempo. En aquel tiempo no había... ¿Qué año estamos hablando? 1986, 86, 85. Sí. No había problema de violencia, no había problema de extorsiones, retenes. Nada. Podía uno andar cualquier hora. Nosotros terminamos a las 8 de la noche de jugar básquetbol en la Huacana, agarrábamos el camino y llegábamos en la madrugada ya. ¿Y ahorita volverías a dar clases ahí? ¿Hoy en día? Pues vamos a ser sinceros, es otro tiempo, ¿no? Yo no he ido, pero ya sé que ya hay luz, ya hay agua, ya hay otras condiciones, pero las condiciones de seguridad son muy complicadas. Yo creo que sería muy difícil regresar. De profesor rural, de ahí, ¿qué pasó? De profesor rural, bueno, pues también en esa época hay el movimiento magisterial, surge el movimiento que prácticamente moviliza gran parte del magisterio, no solamente de Michoacán, sino del país, en el 88, 89, si no más recuerdo.
Y bueno, tuve la oportunidad de estar en el primer comité seccional institucional con el maestro Raúl Morón Orozco. En ese tiempo yo llevaba la cartera de la Comisión Bipartita de Carrera Magisterial, el asunto laboral que hoy es USICAN y que tanto ha causado tantas tensiones, ¿no? Desde entonces viene el mismo esquema que ha ido como modificando. Esperemos que hoy este gobierno encuentre ya una salida a ese asunto laboral que condiciona mucho el asunto pedagógico. ¿Cómo lo condiciona? ¿Por qué? Porque el maestro no se siente libre de enseñar, de dar la clase, porque está sujeto a los estímulos y entonces le ponen una zanahoria y a veces trabaja más por la zanahoria que por el proceso de aprendizaje. Yo, en lo personal, nosotros en el 89 éramos muy radicales y dijimos no al estímulo y yo hasta la fecha yo nunca participé en ningún proceso de eso. Yo mantengo mi plaza inicial porque tenían la convicción muy clara de que eso era dividir el magisterio. Entonces hoy tenemos maestros de primera, segunda, tercera, Sí. Y hoy tenemos maestros del Estado que no pueden participar y hacen mejor las cosas que otros maestros. Entonces, si queremos mejorar el sistema educativo, tenemos que quitar eso. Nosotros hemos hecho críticas sobre eso desde la parte pedagógica. Por eso nosotros queremos ir marcando esto. Nuestra visión es de la parte pedagógica. Eso es indebido, no sucede en ningún país de América Latina. ¿Y no puede ser híbrido? Sí, o sea, debe haber una carrera de los maestros. Por eso yo he tenido la oportunidad, en este ínter, ahorita vamos a explicar, tuve la oportunidad, ahorita de hecho venía de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, que fue la que hizo la Agenda 2030 en educación, y tuve la oportunidad de ser representante de México, y pues no quiero ser presuncioso, pero prácticamente conozco todos los sistemas educativos de América Latina de manera directa, ¿no? Creo que nos salimos un poco. Llegadas a la CENTE con Raúl Morón y luego hablamos de tu trayectoria. Sí, ahí pues, tuvimos 2 periodos con el maestro Raúl y con el maestro Juan Pérez, y ya con el maestro Juan Pérez fueron 2 periodos. Me fui inclinando más hacia la parte educativa, hacia la parte pedagógica, que yo siempre tenía un poco más de vocación en ese sentido. La primera etapa fui más en la parte laboral, administrativa, ¿no? Que aprendimos muchísimo, porque todo ejercicio es un proceso de aprendizaje que te va llevando. Terminé yo en ese periodo, parece que en el 2002 y 2003, algo así, me regresé a trabajar a secundarias ya, a la secundaria técnica de Zacapu, en Ajolotes, y posteriormente tuve la oportunidad. ¿Qué materias dabas ahí en la secundaria? Yo soy maestro de ciencias sociales, entonces mi fuerte es historia, formación cívica y ética, que también ahí tengo tuve oportunidad de escribir un libro sobre eso, con un grupo de actores, podemos platicar ahí, y tengo mi impresión sobre el asunto de ética, pero mi fuerte es la ética en esa parte. Y de ahí, por azares del destino que nunca entendí hasta después, fui invitado por el licenciado Manuel Anguiano a colaborar en el programa sectorial de educación. Bueno, ya no era secretario de Educación. Sí, Okay. Yo maestro de escuela. De secundaria y el secretario de Educación te invita a trabajar con él. No él, directamente otra persona que me conocía. Entonces yo daba clases en Ajolotes, salía a las 2 de la tarde, agarrábamos un carro y nos veníamos a Morelia. Okay. Y trabajaba en las tardes aquí haciendo, eso es para estas fechas, haciendo, y bueno, ya en enero me integró él al equipo, dirigiendo el Consejo Estatal de Educación del Estado de Michoacán, que era un organismo muy importante, que reflexionaba las políticas educativas, que después desapareció ya más adelante, y ahí tuve la oportunidad de conocer, ya adentrarme en la parte de la pedagogía, de la educación directamente. O sea, a partir de ahí sigues una carrera en el sector público, pero como funcionario, como más para incidir más en estas políticas de pedagogía. De pedagogía, porque como yo llevaba esa parte, pues a mí me tocaba ir a las reuniones de la OCDE, las reuniones de pedagogía, de las políticas educativas. Y bueno, yo quiero mandarle un saludo al señor Manuel Anguiano, que creo que es una persona que aportó bastante al proceso educativo, dejó muchos procesos de libertad, y ahí tenemos un texto que fue el que nos llevó de ahí a saltar a la parte incluso internacional, que se llama, y se lo muestro después, se llama Soy una directora autoritaria. Soy una directora autoritaria, de una maestra que me gustaría que luego la entrevistaras. Ahí está. ¿Cómo se llama?
Se llama Estela Ramírez. Y Vamos a un corte Sí. antes, perdón por la interrupción, vamos a un corte y regresamos para que nos digas un poco más de la maestra, muy brevemente, y de ese documento. Regresamos, estamos con Juan Hurtado Chagoya, quien lidera o es parte activa del movimiento pedagógico mexicano en el país. Regresamos. Bien, de regreso, la tercer bloque. Recordar que estamos, bueno, más bien decir, porque no lo he dicho, en un espacio, en la terraza del restaurante Inforno de la capital michoacana, comida, alimentos italianos, buen vino, que es lo que más me fascina a mí en lo particular. Regresamos. Oye, profesor, Sí. nos hablabas de este documento de la profesora maestra Estela. A Sí. ver, ¿nos repites el nombre del documento y de la maestra? Mira, este fue una experiencia que ¿El nombre del documento? se llama Relatos Pedagógicos de Michoacán, Ok. 2011. Fueron escritos, porque no solamente hay un relato, son cerca de 20 relatos que se escriben ahí, y ahí podemos demostrar que los maestros en el 2010 ya practicaban la metodología que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es? Que son trabajar por proyectos. Ahí te recomiendo uno que se llama La historia del pan, de un excelente trabajo en guaniqueo de una maestra que a partir del pan hace todo un proceso de aprendizaje de los alumnos. Y ya teníamos una idea nosotros de que los maestros tenían que trabajar procesos vinculados a la comunidad. Habrá que traerse a la comunidad. Estamos hablando de 2010, 2011. Y este relato en particular de la maestra Estela. ¿Estela qué, perdón? Estela Ramírez, es de Ajá. educación indígena. El contexto es la comunidad de Tiríndaro, Naranja de Tapia, una escuela indígena, y cómo la maestra reflexiona la escuela y transforma el contexto, así muy sencillo, de tener 3 grupos a tener cerca de 10 grupos de preescolar. Entonces, a ver, a través de proyectos se educa, Se educa, claro. ok, se enseña. Se genera el aprendizaje. A ver, que vamos con algo concreto. Me imagino que sabes el ejemplo que estás poniendo del pan, Sí. de elaboración del pan. ¿Cómo es? Oh. Es decir, la enseñanza. La enseñanza es, bueno, en este caso es guaniqueo. Ok. Y la maestra pregunta, vamos a hacer un proyecto del pan, ¿quién come pan? Entonces empiezan a investigar quién trajo el pan, dónde llegó, dónde vive el panadero, qué usa para hacer el pan, cuánto se mezcla, y llegaron a una investigación bien interesante. Ahí nació la abuela de Miguel Hidalgo, ¿Ahí? en guaniqueo. Porque entonces vas indagando, ¿no?, de las cosas. O otro ejemplo más sencillo aquí, ¿cuál es la asignatura que hace posible este aparato? Y vamos preguntando. Nosotros vamos a hacer, por cierto, si me permite un comercial, vamos a Cherán, los invitamos vamos a hacer un campamento pedagógico, cada año con movimiento. ¿Y cuál es el objetivo de ese campamento pedagógico? Vamos a hacer un inventario cultural de lo que existe en la comunidad, y nos lo vamos a llevar a hacer contenidos curriculares. Perdón, pero me emociona el otro día. Yo voy a Cherán mañana a trabajar todo eso con el Consejo Mayor y esa parte, que en Cherán están comiendo hongos silvestres en diciembre. 5 hongos valen 70 pesos. ¿Saben dónde más pueden comer hongos de esos? En ningún lado. Silvestres no. ¿Por qué? Porque y entonces eso nos lo vamos a llevar al currículum. Porque entonces, ¿y cómo te lo llevas al currículo? Con un proyecto. Entonces, y eso ya cambia la evaluación, la didáctica. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se llevaría? Con la evaluación. No, sí, lo del hongo a la parte al curricular. currículo. Sí, lo primero que vamos a identificar ahí es, nosotros ahorita en la nueva escuela mexicana tenemos 4 campos. O sea, el currículo se articuló, le llaman un artículo. Entonces hay el campo de español, lenguaje, de las ciencias sociales, y algo que le están llamando de lo humano a lo comunitario. ¿Cómo aplicar? ¿Cuál es la diferencia a lo anterior? Que el anterior, las disciplinas tenían objetivos. La física tiene su objetivo, y lo tiene, ¿no? Pero hoy los campos ya no tienen objetivo la física, la química, sino tiene finalidades, y van integradas las finalidades. Eso obliga a que el maestro tenga que trabajar de manera conjunta las cosas. Entonces yo lo primero que ubico es saber el hongo, ¿dónde está? ¿En qué campo está?
en el medio natural. ¿Cuál es la disciplina que entra ahí al hongo directamente? ¿Qué? La biología. Entonces el maestro tiene un programa que hay que cumplir y dice qué aprendizaje tengo que llevar de ahí. Lo saco, lo acomodo, pero no solamente entra la biología ahí. ¿Qué más entra? Las matemáticas, el medio ambiente, entra una serie de disciplinas y entonces el proyecto tiene su característica de que tiene que ser público. Al final tengo que terminar con un asunto de nutrición, qué nutrientes tiene el hongo y todo eso. Y entonces ese es el desafío que nos está llevando la nueva escuela mexicana. O sea, la nueva escuela mexicana lo que nos dice es poner en el centro, ¿qué? La comunidad. Porque lo que necesitamos es que los alumnos generen procesos prácticos de la vida. Y ahí atraviesa una materia que es mi especialidad, es la ética. Entonces, lo que hoy nos invita a la nueva escuela mexicana es tengamos alumnos con ética. Y ahorita que estás hablando del hongo y hablaste del pan, me está quedando más clara la idea de cómo pretende ser la nueva escuela mexicana. Va en ese camino, ¿no? Sí, sí, claro, que la gente aprenda. Porque entonces tú tienes hoy un elemento de la nueva escuela mexicana es el derecho a la educación. Hay que subirle tantito, es el derecho a aprender. O sea, no basta con que el alumno tenga escuela, no. El alumno tiene que ir a la escuela a aprender, pero la escuela no es suficiente, porque hay más conocimiento. Yo te pongo otro ejemplo. Vamos a Paracho también, vamos a trabajar Cherán y Paracho. ¿Cuál es el elemento central en Paracho que todo el mundo ve? ¿La guitarra? La guitarra. ¿Y cuál es la disciplina que hace posible la guitarra? ¿La artística? ¿No? Esa es la aplicación. La aplicación. ¿Cuál es la disciplina que hace? Cuando va a comprar, hace un día salió un premio de los grandes allá sí. Y dijo, voy a Paracho. Entonces él cuando va a Paracho a comprar la guitarra, en realidad, ¿qué va a comprar? ¿Qué es lo que le dice al señor? Él no va a ver la madera. ¿Qué es lo que le dice al artesano? El producto, pues, pero es la... Sí, pero a ver, ¿a qué te refieres? Sí, pero yo voy a ver un músico que va a Paracho, ¿qué voy a comprar? No va a comprar la madera, eso es secundario. No, el producto ya terminado. Sí, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo primero que le dice? Préstame la guitarra y ¿qué? Le rasca, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a comprar? El sonido. Es el sonido. ¿Y el sonido qué es la disciplina que estudia el sonido? La física, ¿sí? Y entonces tienes un maestro en la secundaria, yo mañana voy a Cherán a encerrarme con los maestros de física a ver cómo hacen eso, porque entonces el artesano sabe que va a hacer una guitarra que vale 800, 1200, y le digo yo al señor, quiero la más cara, 12,000 las que tengo aquí. Pero entonces lo que él va a vender no es la madera, lo que va a vender es ¿qué? Pero es que, bueno, ahí entra en la discusión, pues lo que vende es un producto total y sí, ya claro. le pone el sonido, le pone todos los ingredientes para hacer una guitarra. Sí, pero a ver, lo que va a comprar realmente es el sonido, pero ese sonido, naturalmente, cuando tú vas, por eso vale 12,000 a esta, porque entonces le dices, ¿y esa madera de dónde es? No, pues la traje de Canadá. O sea, hay un proceso ahí completo y ahí ese ejercicio está muy lindo porque va a ver desde la biología, desde el medio ambiente, desde dónde y cómo el alumno va teniendo y quiénes van a ser los maestros hoy. ¿Y si están preparados? No. Vamos a un corte porque lo voy a poner como contexto antes de irnos a este receso. Yo conozco y hay movimientos de normalistas que no tienen el perfil adecuado, no digo que todos, y ahí entran nomás para asegurar un empleo, etcétera, ¿no? De por sí hubo un sismo, un sacudimiento cuando vino la pandemia con los maestros que no entendían las nuevas tecnologías para dar clases en línea. Pero vamos al corte, antes de que me emociona demasiado. Regresamos, estamos con el profesor Juan Hurtado Chagoya del Movimiento Pedagógico Mexicano. Una plática interesante, como que va subiendo de interés. Regresamos. A ver, profesor Juan Hurtado Chagoya,
Es interesante, pero yo siempre he dicho, digo, es interesante el nuevo sistema de educación en el país, pero te repito, se conocen muchos casos, no sé, del 10-5 o de 10-6, que realmente tienen maestros, digo, jóvenes que estudian para ser maestros con el perfil adecuado. ¿Cómo implementar ese nuevo modelo educativo hoy en día? Mm, Cuando sale lo de la reforma del 2022, se planteaba que iba a haber una prueba piloto, iban a ir al pasito. Y bueno, como conocemos a nuestro expresidente, es vámonos al vacío, así. Y se hicieron libros y se hicieron todo, pero yo soy de la idea, de mi idea personal, que la cuestión es práctica, que hay que irnos a desaprender, porque entonces el gran desafío, tú decías hace rato una pregunta que dejaste, ¿están preparados? No. No estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados? Porque venimos de un proceso de formación neoliberal, o sea, que no ponía en el centro la pedagogía. Ahorita explicamos un poquito dónde está el centro de la pedagogía, porque lo que hacíamos era didáctica, yo mismo en mi normal, y sabíamos hacer muchas láminas y esas cosas, pero había que ir al proceso. Hay un diseño que nosotros hemos tenido, no miente. ¿Cuál es el proceso que no miente? Que hoy te dan un programa chiquitito de lo que es la asignatura, la disciplina, y te dicen, haga su currículum, haga su diseño, y te plantean los proyectos. Por eso lo que vamos a hacer en Cherán es eso. Vamos a darnos una encerrona a algunos maestros, 20, y quiero decirles, que me da mucho gusto, que se acercaron a maestros, alumnos normalistas. Ayer yo tuve la reunión con ellos y les decía, a ver muchachos, que porque quieren ir al campamento, sí, pero es a trabajar, ¿no? Estas son las reglas, no queremos escándalos, no queremos estas, porque nosotros nos empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana y vamos a terminar a la 1 de la mañana, sin parar, porque vamos a arrastrar el lápiz y discutir y dónde ponemos esto y dónde ponemos esto, porque hoy el proceso educativo es una ciencia y es un arte el ejercicio del proceso de aprendizaje, pero no es lo mismo como fuimos enseñados nosotros a como hoy está planteando este ejercicio. Entonces requiere otra vez desaprender, pero requiere estar juntos, dialogar, porque las reglas están muy claras, o sea, las reglas están muy claras. Escoge un elemento de la comunidad, llévatelo, desarróllalo y haz un proyecto. Ok. A ver, esto nos lleva a pensar que si eso no es una revolución, una semirevolución educativa en el país, ese tipo de proyecto de nueva escuela. Es una revolución. Es una revolución. O sea, realmente es una revolución. Lo que va a orillar a muchísimos miles de maestros a irse. Se están yendo, o sea, los maestros se van yendo porque es muy difícil que vayan a retomar muchas cosas. O sea, requiere de un maestro. Por cierto, te hago un paréntesis. El día de hoy, a las 3, 4 de la tarde, llega un compañero colombiano que viene a compartir su experiencia, ¿no? de cómo lo han hecho ellos, porque tampoco es algo así como nuevo. La nueva escuela mexicana te dice muy claro que hay que voltear al sur. En el sur hay un planteamiento pedagógico con maestros, como te recomiendo que leas o que lean todos, a Simón Rodríguez, que yo me atrevo a decirles es el primer maestro que dio este continente. Y es un maestro que escribe hasta los 80 y tantos años de educación. Y es el maestro Simón Bolívar. Y él no vive más que de educación, no habla otra cosa. Hasta su muerte en la miseria, ahí en Bolivia, de lo que soy Bolivia, escribiendo de educación, que es un personaje que yo les recomiendo si queremos entender la nueva escuela mexicana. Y luego leer Carapan, los maestros de la escuela rural mexicana. Voy a hacer una palabra, no antisonante, pero que para mí es muy contundente. Entonces, lo que me estás diciendo, que es una jalada pensar que este modelo educativo de la nueva escuela mexicana es una jalada pensar que viene importado de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, y que es
como comunista, socialista, como dicen los detractores de este modelo educativo. Claro que sí, o sea, yo les invito nuevamente a leer Carapan, por Moisés Sáenz. Y nada más una reflexión. Moisés Sáenz era subsecretario de Educación Básica, fíjese, 1932, y vino a generar un proceso de aprendizaje en Carapan, Michoacán, Sí. así se llama. ¿Cómo creen que se venía él de la Ciudad de México? Y fue capaz de sentar en un cuchitril, dijo el jefe de tenencia, que fui el otro día a decirle que me diera chance de sacar unas fotos, al secretario de Educación de esa época, Hugo Basoy, a J. Jesús Romero Flores, a Rafael Ramírez, o sea, la cúpula de educación de ese tiempo, ahí se sentaron en ese cuchitril que dice hoy el jefe de tenencia, ahí está. Esa es la esencia de la nueva escuela mexicana, o sea, regresar a esta idea. ¿Y la esencia cuál es? Poner en el centro a la comunidad. Ok. Eso es, no Hay un antecedente que a mí me queda claro. Yo leí a Paulo Freire, brasileño, y él, de la cuestión de la alfabetización, que iniciaba para alfabetizar a los adultos mayores, sobre todo campesinos, y se iniciaba con una palabra. Por ejemplo, la palabra campo. Entonces empezaban a C-A-M-P-O, cuántas sílabas tiene y cuántas palabras tiene, y empezaba a describirse qué es el campo, la realidad, y empezaban a relatar para lo que significaba esa palabra, pero en el contexto, y empezaban a la gente a que aprendiera a leer y escribir. ¿Me recuerda esto? ¿Tiene algún sentido, algún vínculo? Claro que sí. Pueden saber que ¿dónde está el espacio más importante de Pablo Freire en el mundo? ¿Dónde creen que más lo estudian? ¿No? En Hamburgo, Alemania. O sea, Pablo Freire es el pedagogo más importante que dio el siglo XX, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y de Pablo Freire murió si no voy a equivocarme, en el 92, o sea, es contemporáneo, pues podemos decirle. Y en ese tiempo, en el 98, murió otro personaje que es muy importante, que se llama Paz Borda, no se los recomiendo. Y de esos dos personajes se hace una reflexión muy importante para nosotros, que es cómo explicamos las prácticas nosotros, que le llaman sistematizar la práctica, que es un ejercicio de entender por qué hago las cosas, que es una aportación de América Latina. Y hago un comercial ahí para el día, finales de mes del próximo año de enero, viene el maestro Marco Raúl Mejía, que él conoció a esos dos personajes. Ahorita te entrego un libro que veas el tamaño. Y de ahí se fue reconstruyendo toda esta idea del pensamiento. Y por eso la pedagogía es netamente política. O sea, porque lo que significa es cómo yo me doy cuenta de lo que hago. Y de ahí que la nueva escuela mexicana regresa a la pedagogía. ¿Dónde surge la pedagogía? Cuando el maestro hace lo que le llamamos ahorita el programa analítico, que es el análisis de la realidad, cómo me lo llevo a la escuela en desarrollos curriculares, porque ahí hay un ejercicio muy importante de reflexión del maestro. Si no lo hace, no avanza. Y entonces ahí el maestro ya se asume como un pedagogo. ¿Cómo cambiar ese chip de lo que ustedes consideran neoliberalismo, de la parte esquemática del pasado modelo educativo, al nuevo sistema de educación mexicano? Es decir, cómo cambiar el chip al maestro, cuando hay maestros y yo insisto, que no son todos, no lo hacen, no llegaron por vocación, llegaron por necesidad de asegurar un empleo a futuro y lo lograron como estudiantes. ¿Cómo lograr cambiar ese chip, esa cuestión cultural? Porque viene siendo también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es un asunto cultural, netamente. ¿Y cómo establecer que no se sientan como que le están imponiendo algo en que ellos no entienden o a veces ni quieren? Porque no todos están en la misma sintonía. Pero te voy a pedir un favor, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Juan Hurtado Chagoya, integrante, sobre todo activista del movimiento pedagógico mexicano en territorio del país. Estamos llegando a la parte final del programa. Estamos Juan
Juan Hurtado Chagoya, activista del movimiento pedagógico mexicano. Y bueno, yo le decía que cómo cambiar ese chip que tienen los profesores. Se puede entender en los estudiantes de las normales, porque bueno, inician con ese tipo de nuevo modelo educativo. Pero los maestros que tuvieron en el COVID-19 tuvieron una cachetada ni con guante blanco, de cualquier color, donde muchos no lograron entender la educación de distancia y digamos que trastabillaron. ¿Cómo entender? A ver, primero, son dos, tres, a ver, esperamos terminar rápido. Mira, a ver, hay un marco normativo de autonomía y de transformación, ¿sí? Tenemos en la ley, tenemos un programa, hoy podemos hacer lo que queramos ahí. Digamos, las condiciones subjetivas. Están dadas. Dos, venimos de un movimiento que, bueno, por desgracia está como en el ocaso, un magisterio donde todo el mundo salía a la calle y no al neoliberalismo, aunque trajera el celular hablando, ¿no? Pero veníamos en una parte de esa. Tres, los maestros sí están con la idea de hacerlo, ¿no? O sea, sí están con la idea de cambiar. Yo recorro todo el estado de Michoacán, todo, y los maestros están con esa intención. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Cuando vino la secretaria de Educación el 4 de agosto del año pasado a inaugurar el movimiento pedagógico, lo dejó muy claro. Necesitamos que la institución camine y que camine el movimiento. Y esto lo que necesitamos es que el movimiento tenga autonomía y se junte, porque entonces en el movimiento la gente llega porque es capaz de hacer cosas y compartir. O sea, la fuerza de creatividad está más fuerte en el movimiento que en la secretaría. Porque la secretaría es institucional y, o sea, no estoy en contra de nada de eso. Yo creo que la maestra Gaby y la maestra Carmen, que quiero mandarles un saludo, han dado toda esta oportunidad. Por eso el movimiento se conserva. Y tú dirás, hace rato me decías, ¿y cómo recorren el país? Yo voy a Zacatecas. ¿Quién crees que paga mi viaje a Zacatecas? La Secretaría de Educación Pública de Zacatecas. Vamos a Hidalgo, otro compañero. Acabamos de estar en Baja California Sur. ¿Y quién crees que pagó? Llegamos al aeropuerto y a la Secretaría de Educación nos tenía una Suburban ahí. Y nos dieron 2,000 kilómetros y todo. Y logramos que la gente, los maestros se animaran. Y hoy Baja California está animado a esa parte. Porque entonces lo que dices es el ejemplo. Hay que hacerlo con la gente, que la gente se anime y empezar a identificar maestros que son muy capaces. Hay maestros por naturaleza, porque la formación docente, te recomiendo un libro que se llama El docente artesano, de Jorge La Rosa, que es un español que sostiene que la docencia es una artesanía. Y entonces hay maestros que no necesitan pasar por una normal para ser maestros. No, de acuerdo. Y entonces hay que juntarlos. Y dice, pero entonces, en resumen, sí el maestro puede ser capaz de cambiar su chip y adentrarse al nuevo modelo educativo. Se lo está haciendo. La nueva escuela lo está haciendo. Y el otro asunto que es muy claro es necesitamos un movimiento social por la educación. ¿Sí? Se requiere un movimiento social, porque la educación, el gran problema que tuvimos es que el sindicato, parece que la educación es del sindicato y empieza a condicionarnos, ¿no? La educación es un asunto de todos, donde todos tenemos que opinar. Tampoco es un asunto del Estado nada más. El Estado tiene que garantizar el derecho, instituciones, maestros, salarios, pero la educación tenemos que entre todos discutirla, ponerle en el centro. Sí. Y no es lo mismo una educación para Tlalpujagua que para la costa. Sí, de acuerdo. O sea, las capacidades. Pero también hay que decirlo, el Estado, los gobiernos son responsables, son orientadores, deben ser guías, deben ser líderes para impulsar este tipo de movimientos, tanto el educativo como este social que se requiere para la educación. Y yo creo que lo está haciendo, está en la norma, pero hace falta involucrar más, que hace falta que la gente diga cómo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hoy te lo está pues pidiendo la norma, ¿no? Pongamos la comunidad en el centro, traigamos a ver, nosotros vamos a ir el domingo a Paracho, vamos a estar ahí en esa plaza. ¿Qué hay en esa plaza el domingo en Paracho? Miles de conocimientos, miles de saberes, desde trompos, valeros, rebozos, todo eso es conocimiento de las cosas. ¿Cómo es capaz de que le puedan dar un tono a un rebozo de 500 pesos a un tono de 5,000 pesos?
Es O sea, esto. los profesores deben estar abiertos a Abiertos. donde vayan, Ujú. y llegando a incluso a este lugar. Claro, yo veo. Están abiertos, hay muchos Ujú. objetos, muchos, Hay trazos matemáticos, hay estética, ok. hay una forma, y entonces tenemos, por eso hoy la discusión en educación es un currículum amplio, un currículum corto. Hoy definieron un currículum corto, pequeño, pero profundo. Pero Que, ¿cómo llegar a un nivel óptimo si no hay evaluación, no hay fiscalización? Tú eres un profesor que ya estás implementando el nuevo sistema educativo en México, pero no hay ¿cómo te voy a evaluar? claro que hay evaluación. ¿Sí? Sí, sí, ¿cómo A no? ver, dime. Sin evaluación no a ver, la evaluación es un proceso implícito del proceso educativo, que tiene que empezar ¿desde dónde? Desde el principio hasta el fin. O sea, el problema es que antes la evaluación era un proceso que sancionador, nada más te evaluaba ¿qué? El producto. Hoy hay que evaluar desde el proceso. Tú pones dos niños, este niño es hijo del doctor del frente y este niño es hijo de una madre soltera, ¿sí? Cuando va al proceso de aprendizaje, ¿quién va a tener la más alta calificación? Pues el niño que tiene más condiciones, pero ¿cuál tiene más valor en el proceso de aprendizaje? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí se hizo una evaluación que luego podía hacerse un programa exclusivo de la evaluación, cómo va dándose, y por eso el proyecto, ya no va a haber exámenes, no hay exámenes, porque no necesito eso. Lo que necesito es que el alumno demuestre lo que sabe. ¿Cómo lo va demostrando? Y la única manera de demostrar cuál es la práctica. O sea, no existe otra manera de validación más que la práctica. Ellos hoy tienen este profesionalismo porque saben agarrar la cámara, saben marcar los tiempos, saben, Algunos. sí, todos, yo digo que. Ah, Sí, entonces es la práctica. Esto lo vamos aprendiendo, ¿no? No, hay escuelas, hay lugares en el continente, poquitas, que lo han hecho. Pero aquí, ¿cuál es el desafío que nos tienen en América Latina? Que aquí estamos planteando que todo el país lo haga. a ver, la otra es, a mí me queda así un poco de duda Ah, qué bueno. de una fiscalización, una evaluación así, Sí, de eso va. digamos, que te dé un panorama Ujú, de realmente lo que está haciendo está valiendo la pena. ujú, Te voy a poner otra situación, los libros de textos, los nuevos ujú, libros de textos, ya ni tan nuevos, pero bueno, ujú. se adaptan a este nuevo sistema Claro, de la escuela mexicana. claro, son piedra angular de este nuevo Ok. sistema. ¿Por qué tuvieron demasiadas fallas? Todo esto, tanto la implementación del nuevo sistema de la escuela mexicana como Ujú, la hechura de los libros, yo tengo la impresión de que todo se hizo de manera atrabancada, muy rápido. que se cometieron errores, Errores. que se están solventando, pero que hubo un cúmulo de críticas muy fuertes. Bueno, mira, yo te voy a entregar un libro que hicimos en el 2012, así muy concreto, donde demostramos que el programa de formación cívica y ética de Calderón estaba mal hecho. Ujú. ¿Y sabes por qué nos aceptaron la crítica? Porque nosotros somos una red que tuvimos relaciones con otros, sacamos un fondo de 6 millones de pesos de la Unión Europea, que ya tenía el ojo de que eso estaba mal hecho, nos lo aventaron a nosotros, 3 años de investigación, y les demostramos que todo lo que se hizo con Calderón estaba mal hecho. Sí, pero no quiere decir que No. porque está mal allá A se ver, justifica lo de no, acá. no, no, pero a ver, ¿para qué voy? Porque si no, luego nos ponemos, ¿a qué voy? A que allá no hubo ninguna crítica de estas, porque hubo crítica acá, porque bueno, pues también se quitó un negocio de los libros tienen otro enfoque, los maestros le Ok. tienen miedo a los libros ahora, ¿eh? Porque antes era muy sencillo, a ver, niño, agarra la página tal y contesta los Pero libros. más allá de la crítica, ¿fue cierto o no fue cierto? No, Los sí, errores. a ver, claro, pues por eso te estoy diciendo que en aquello que no hubo crítica durante todo el tiempo, si a nosotros no hubiéramos hecho ese ejercicio de formación cívica y ético, los maestros seguían enseñando mal. Pero no justifiques No, no, los no, errores del pasado con los errores no, del no, no, presente, ¿no? pero a ver, lo que estoy diciendo es, sí hubo ese asunto de tiempo, o sea, pero los libros, velos, podemos un día hacer un programa de los libros para que veas que Ok, me parece bien. son una cosa maravillosa en verdad, que sí causan problema porque el maestro le quitaron una herramienta que era parte del pasado y hoy el maestro los usa como otra cosa. Dejamos abierto ese tema Ujú. porque Martita ya no está corriendo.
Claro. Ya nos está avisando que ya... Como ves, de temas de educación hay evaluación, los fúchila. libros, currículos, Sí. la política, lo sindical, Ucicán, hay que mentarle mano a Ucicán. ¿Cuál sería tu mensaje finalmente, muy breve, hacia la gente del auditorio? Bueno, el mensaje es, pues, primero agradecerles esta oportunidad que tenemos de abrir el debate educativo, que entonces, y lo que decías, va a haber un instrumento, yo ahora voy a hablar como parte de la Secretaría, no lo voy a decir porque luego me sancionan esto, va a haber un instrumento donde vamos a ir verificando lo que están haciendo los maestros, y nos vamos a llevar una sorpresa de que hay miles de maestros haciendo cosas muy interesantes, objetivo, y ustedes lo van a trabajar desde su espacio. Bien, ya oyeron al profesor Juan Hurtado Chagoya, del Movimiento Pedagógico Mexicano. Él, su trayectoria, como ya se inició como maestro rural, y sufriendo, yo no diría sufriendo, pues estaba joven, podía caminar 5 o 6 horas, hasta más, ¿no? Yo creo que le faltó incluso un poco más lejos, pero toda una formación que le da la autoridad de hablar de este tipo de situación, sobre todo de estar integrado y ser impulsor del movimiento pedagógico mexicano. Y ya lo oyeron, defensor a ultranza de los nuevos libros de texto, ni tan nuevos, ya tienen añitos, y es un año. Los nuevos todavía. Ya. Y la otra, pues la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, y queda pendiente el tema sobre los libros, ¿no? Claro. De texto gratuito en México. Y nosotros nos despedimos. Gracias por su atención.